Mi nombre es José Alexis Preto, estudiante del primer trimestre de la Universidad Yacambú, de la carrera de Psicología. Conformamos un grupo de 5 participantes que vamos a estar hablando del Código de Ética Profesional del Psicólogo, sancionado por la Federación de Psicólogos de Venezuela en marzo de 1981 en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. La primera parte de este código consta de 53 artículos y refiere de los principios éticos y el ámbito de aplicación. Artículo número 1 habla del ámbito de aplicación. Esto quiere decir que todos los venezolanos, los psicólogos venezolanos, deben de acatar este código por cuanto es de obligatorio cumplimiento. El caso hipotético para este artículo es que un psicólogo, o para esta parte es que un psicólogo que ejerce en el municipio de Bochivacoa del estado Falcón, que es un municipio muy apartado, se ve en dificultad para desarrollar su profesión y anuncia en el periódico lo siguiente: psicólogo ofrece las tarifas más económicas de todo el estado Falcón. Al no haber sido consultado este artículo con el Colegio de Psicólogos del estado Falcón, este psicólogo ya incurrió en grave falta, además que está anunciando las tarifas más económicas, lo cual está también prohibido en el presente código. Por otra parte, tenemos en el artículo 27 el principio de solidaridad y de trabajo social que debe hacer el psicólogo. Un psicólogo en el municipio de Abajuro del estado Falcón crea el programa Nacer, Crecer y Vivir en Familia con la finalidad de atacar el problema de la disfuncionalidad familiar, prevenir por un lado la disfuncionalidad y por otro lado también ayudar a las personas que ya se encuentran en estado de disfuncionalidad. Este programa consta de un programa radial una vez por semana y consultas gratuitas para este tipo de familias. Por otra parte, tenemos el capítulo 1 del Código de Ética del Psicólogo Venezolano, el cual consta de 22 artículos que va del 54 al 75, y el artículo 69 establece el principio de confidencialidad que debe tener el psicólogo para con sus consultantes. Y el caso hipotético es que un psicólogo divulga o revela información de un consultante a un empresario acaudalado de la zona con el fin de recibir beneficios de este. La información revelada la utiliza el psicólogo para manchar y dañar el honor de esta persona. El empresario utiliza la información para manchar y dañar el honor de esta persona. De esta forma, el psicólogo incurre en falta grave conforme a este código de ética, pero además incurre en tipos penales, al igual que el empresario, los cuales están establecidos en el Código Penal venezolano. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Navas, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú. Hoy les voy a hablar sobre el Código de Ética Profesional del Psicólogo, especialmente el capítulo 2 y el capítulo 3 de dicho código. Capítulo 2, que nos habla de los deberes éticos en el área de la docencia, nos explica cómo debe ser nuestro comportamiento en un aula de clase hacia nuestros pupilos. Como dicen en el artículo 77, 78 y 81, que nos dicen que nos encierran lo más elemental de los deberes éticos del psicólogo. El 77 nos habla: en el ejercicio del principio de la igualdad social y jurídica, el psicólogo no permitirá que la docencia sea utilizada como fuente o instrumento de dominación, juzgamiento o explotación de un hombre por otro. Esto nos quiere decir que ningún profesor de psicología puede permitir que el conocimiento explicado, enseñado, sea usado para degradar o insultar a ningún compañero, juzgarlo en ningún sentido. El artículo 78 nos habla de la finalidad, que es de la educación, es el pleno desarrollo de la personalidad, la formación de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo de la solidaridad entre los hombres. Esto nos habla que al enseñar a nuestros estudiantes, pupilos, debemos formar en ellos una buena personalidad, una buena formación hacia la democracia, la cultura y el desarrollo
el buen trato entre todos, seamos colegas o seamos personas naturales. El artículo 81 nos habla que el psicólogo debe estimular a los estudiantes su búsqueda del conocimiento, prestándoles apoyo en la libre investigación de las ideas, estimulándolos sea bien en la búsqueda del conocimiento y en su libre expresión, en sus ideas y en críticas hacia teorías o colegas, sea una buena crítica, no degradándolo ni insultándolo en ningún sentido. Se debe tener en cuenta que en este código también se habla de la dignidad y que debemos dirigir nuestros actos siempre al bien general y a la dignidad de nuestros colegas y las demás personas, y asegurarnos también de que todo este código y este conocimiento se debe transmitir a nuestros pupilos. Se considera antiético también el participar en actos que violen los derechos de las demás personas, estipulados tanto en este código de ética como en la ley de la ONU. Y se considera muy antiético la mala conducta de un profesional psicólogo, sea públicamente o en actos privados. Se debe tener un constante seguimiento a los alumnos en la aplicación de pruebas y tratamientos a pacientes o consultantes, ya que, como veremos en el capítulo siguiente, el trato con los consultantes, sea con instrumentos u otros, es delicado. Ahora hablaremos del capítulo 3, que nos habla de los deberes éticos relativos a recursos e instrumentos de trabajo psicológico. Este capítulo presiona sobre el uso exclusivo de todo material instrumental psicológico. Ningún tipo de material, sea pruebas o cualquier tipo de trabajo o truco aplicable en personas, debe ser usado por personas ajenas a la profesión. Este capítulo encierra los artículos 85 a 95, cuyo artículo 85 habla: el material acreditado como de uso psicológico debe ser de uso reservado para quienes tengan preparación psicológica apropiada y hayan aceptado las obligaciones inherentes a su uso. Como venía explicando, todo material psicológico debe llevar un seguimiento mínimo al uso de cualquier instrumento psicológico. Y el artículo 95, que nos hace como una especie de división entre los tipos de materiales de uso psicológico, nos habla: las pruebas psicológicas serán clasificadas en 3 categorías. La primera, pruebas de aplicación e interpretación accesible a todo personal de las ciencias de la conducta, debidamente entrenado y bajo supervisión psicológica. Este es un material de un poco uso general, ya que lo puede usar cualquier persona natural que tenga un conocimiento en las ciencias de la conducta y que lleve una supervisión, un seguimiento de algún psicólogo. El segundo, pruebas de aplicación libre por todo profesional o técnico debidamente entrenado para la interpretación exclusiva del psicólogo. Estos son ya materiales un poco más clasificados, que deben llevar un seguimiento psicológico, y personas que ya sean profesionales en alguna de estas áreas y que tengan un entrenamiento previo para este tipo de material. Y el tercero es pruebas de aplicación y de interpretación exclusivamente de psicólogos. Estas son pruebas o herramientas ya más clínicas que deben ser usadas por profesionales psicólogos. En el Código de Ética conseguimos un parágrafo único en la categoría 3, en la que se acaba de hablar, que dice: representa un procedimiento antiético para el profesional de psicología el uso de una de estas pruebas sin el adecuado entrenamiento o especialización. Esto quiere decir que aunque ya seamos psicólogos entrenados para el uso de algunas pruebas, hay algunos materiales y algunas herramientas que deben llevar un entrenamiento previo, una especialización. Buenos días, mi nombre es Belki Mosquera. En el Código de Ética del Psicólogo encontramos los deberes y principios que gobiernan el ejercicio de esta profesión. Como profesionales tenemos un código ético que cumplir y, al igual que el resto de ellos, necesitamos de herramientas e instrumentos que nos ayuden en el diagnóstico e intervención. En el capítulo 3 de este código encontramos los deberes éticos relacionados a recursos e instrumentos de uso psicológico. Este capítulo está comprendido por 11 artículos que engloban lo siguiente.
El material definido como de uso psicológico debe ser reservado para quienes tengan preparación psicológica aprobada. Los autores y distribuidores de este tipo de material deben tener un control del mismo. Los psicólogos y distribuidores de este tipo de material deben evitar el uso indebido del mismo por personas ajenas a la profesión. El uso de la palabra test o prueba psicológica fuera del contexto definido en este código debe ser denunciado y evitado su uso. Los psicólogos tienen el deber de denunciar ante la junta directiva de su colegio el uso indebido de test o pruebas psicológicas por personas ajenas a la profesión. Las pruebas especiales o experimentales tendrán un tiempo limitado. Es importante también considerar que las pruebas psicológicas son un instrumento auxiliar para trabajo específico y que por sí solo no son elementos suficientes para establecer un diagnóstico. Como ejemplo hipotético donde se observa el incumplimiento de este capítulo, tenemos el caso donde una docente de tercer grado, al observar ciertas conductas que le llaman la atención, realiza un test sin el acompañamiento especializado para el caso. En el capítulo 4 tenemos los deberes éticos ante las autoridades públicas. Este capítulo está conformado por 5 artículos que engloban lo siguiente. Los psicólogos tienen el deber de colaborar profesionalmente ante las autoridades públicas y deben mantener el respeto hacia las mismas. Los psicólogos deben garantizar la puntualidad en la entrega de dictámenes exigidos y de igual forma asistir ante las oficinas públicas o tribunales requeridos si es necesario. El psicólogo o los psicólogos que trabajan ante organismos gubernamentales jamás deberán perder de vista los problemas nacionales y deberán utilizar su experiencia para ayudar y aportar a las soluciones del caso. Los psicólogos y su gremio deberán estar atentos a los problemas o situaciones que pudiese presentar el país y aportar la ayuda necesaria con el objetivo de solucionar el problema. Ante este capítulo tenemos el ejemplo hipotético donde se observa el incumplimiento del mismo. Tenemos el caso de una licenciada en psicología donde el alcalde del municipio donde reside decide solicitar el apoyo para un diagnóstico o evaluación de una situación que se está presentando en la comunidad y la misma niega el apoyo del caso. En el capítulo 5 tenemos los deberes del psicólogo ante el consultante. Este capítulo está conformado por 31 artículos que en resumen buscan el bienestar del consultante. A continuación mencionaremos algunos de ellos. Los psicólogos tienen el deber de utilizar herramientas técnicas y científicas para ejercer su profesión o la ayuda del caso. A los psicólogos no les es permitido el abandono injustificado de un caso que esté tratando. El psicólogo tiene el deber de atender al consultante de manera eficaz, eficiente, sin temor a represalias que se pudiesen presentar con autoridades o con particulares. El psicólogo debe respetar la posición económica, la ideología política y la religión que pudiese presentar un consultante. De igual forma, tenemos el siguiente caso hipotético donde se evidencia la violación a este capítulo. Tenemos el caso de un consultante que se dirige hacia un consultorio psicológico y el psicólogo, al observar o conocer la ideología política de esta persona, decide no atenderlo, donde se observa el incumplimiento de este artículo. Muchas gracias y feliz día. Código de ética profesional tenemos los capítulos 6, capítulo 7 y el capítulo 8. El capítulo 6 abarca desde los artículos 132 hasta el artículo 141. Habla de los deberes éticos en el ejercicio institucional de la psicología. El psicólogo que trabaje en instituciones tanto privadas como públicas deberá regirse por las leyes sociales y laborales correspondientes. Eso es el artículo 132. Los demás artículos hablan sobre el psicólogo como representante legal, gremial. Entre ellos, su función estará en el deber de exigir condiciones a la dignidad de la profesión. También
luchará por el mejoramiento de esas condiciones, también difundir y hacer cumplir las leyes tanto del ejercicio de la profesión de la psicología como el Código de Ética Profesional del psicólogo. También tiene unos principios, los cuales son la defensa de las prestaciones sociales, la defensa de la estabilidad en el cargo, los permisos a los psicólogos sobre eventos gremiales y científicos. También habla sobre que si el psicólogo, como representante legal, pero como directivo, él velará por el mejoramiento de los psicólogos que estén a su cargo. Okay. También incurrirá faltas por si al concursar a un cargo utilice otros medios para obtenerlo. También si acepta un cargo de escalafón y le corresponda a otro colega. Un caso hipotético sobre este capítulo número 6, tenemos que un licenciado X que trabaje en una empresa privada X sea amigo de un gerente general y conversa con él sobre algo relacionado con deporte, con política, que el gerente general sea aficionado. Y el psicólogo se aproveche de estas conversaciones y adquiera el cargo que está en concurso y sobrepase por encima de los colegas que están en la misma institución, que tenga también más antigüedad que él. En el capítulo 7, que habla sobre el secretario profesional, esto abarca de los artículos 142 hasta el 147. Habla que el secreto es obligatorio. Entonces el artículo 142 expresa que el secretario profesional es inherente al ejercicio de la psicología y es obligatorio por proteger los intereses de los consultantes o de las personas que tenga a su cargo. También expresa que hay que guardar secreto al conocimiento obtenido por la profesión con los consultantes. También habla sobre las confidencias hechas o derivadas con otros colegas. Y en el artículo 145, que es el más amplio, habla que también no hay violación del secreto profesional cuando se trate de menores de edad y sus padres o instituciones educativas o los tribunales necesiten de un informe psicológico. También cuando exista la posibilidad de errores judiciales o para prevenir daños morales o materiales. También cuando haya sido el psicólogo asignado por una empresa para arrojar informes psicológicos de sus empleados. También cuando el psicólogo haya sido designado por autoridades competentes. Un caso hipotético del capítulo número 7, podemos hablar que un personaje reconocido, tanto deportivo o de farándula, asista a una consulta con un psicólogo y exprese sus dolencias, sus malestares emocionales, y el psicólogo se aproveche de esta situación, de la información obtenida, y la venda a medios de comunicación, tanto revistas, periódicos o un programa de televisión, y se lucre de manera ilegal y también se haga reconocer en el ámbito farandulero o social. Esto repercute en los artículos número 142 y 143. Continuando, tenemos el capítulo número 8. Esto habla sobre los honorarios profesionales. Esto abarca de los artículos número 148 hasta el artículo número 158. En él se expresa que el psicólogo tiene derecho a percibir honorarios profesionales. También estos honorarios serán justos y no podrá buscar intereses pecuniarios. Evitará controversia con sus consultantes acerca de sus honorarios. Y estos honorarios, el psicólogo deberá ajustarse a unos parámetros. Entre ellos están la importancia de los servicios, la novedad y la dificultad del problema planteado, la experiencia y la reputación del mismo profesional, la realidad económica del consultante, el tiempo requerido en la misma consulta o del caso. Él también tiene derecho
a que sus honorarios sean cobrados, aun cuando el consultante retire el caso antes de haber concluido. Un caso hipotético, con respecto al capítulo número 8, tenemos que un psicólogo que tenga un consultorio privado en el este de la ciudad de Barquisimeto, un ejemplo, tenga sus honorarios un poco más bajos que sus colegas en las adyacencias. Esto lo hace para atraer más consultantes. Esto es una falta aplicada en el artículo 148, 151 y 156. Mi nombre es Leudimar Sánchez. Voy a continuar con la exposición en cuanto al Código de Ética del Psicólogo. Desde el artículo 9, desde el capítulo 9. El capítulo 9 refiere a los deberes de los psicólogos respecto a sus colegas, y este plasma la relación, cómo debe ser la relación entre los colegas. Y debe ser de respeto mutuo y de fraternidad, de cordialidad y de apoyo en cuanto a inconvenientes en el desarrollo de la profesión, así como él también refleja lo que la parte de hechos desleales que puedan manchar el buen nombre del psicólogo. Como primer ejemplo tenemos el caso de que llegue a una consulta el padre o el hijo de un psicólogo y el colega le cobre la consulta. En este caso se puede incurrir contra el artículo 165, el cual establece que psicólogos, hijos y padres dependientes pueden optar por el servicio gratuito de un colega. En un ejemplo número 2 tenemos el caso de un psicólogo que no quiere sujetarse a su superior en cuanto a órdenes se ha dicho, y esto alegando que tienen el mismo nivel profesional. Esto puede incurrir en el artículo 168, que establece que todo subalterno debe estar sujeto a considerar las órdenes de sus superiores. Otro ejemplo pudiésemos tener el caso de un psicólogo que incita a un consultante que vaya a su consulta privada. Esto incurriría en el artículo 161, en el literal E, donde establece que ningún psicólogo que trabaje en el área pública puede insistir a un consultante que vaya a su consulta para obtener un lucro de ello, a no ser que sea por exigencia de algún familiar. Por otra parte tenemos el capítulo número 10, que habla sobre los deberes con el gremio, y esto establece que el psicólogo debe cumplir con las asignaciones que le son dadas del colegio en el que está inscrito, pagar puntualmente con las asignaciones, con las cuotas de mantenimiento del colegio en el que está inscrito, y estar debidamente inscrito, además de mantener actualizado su habitación su dirección de habitación y de trabajo y su número telefónico. Asimismo, también establece que un psicólogo que decida contratar a otros profesionales de la psicología debe exigir que estos estén debidamente inscritos en el colegio que les corresponde. Continuamos con el capítulo número 11, el cual establece las sanciones y las causales que las determinan. Dentro de las causas establece 10 que dan como resultado las sanciones de suspensión, amonestación pública, amonestación privada y suspensión del ejercicio de la profesión. Esto es aplicado por el Tribunal Disciplinario en base a la ley del ejercicio de la psicología. Por último tenemos el capítulo número 12, que establece las disposiciones finales, en las cuales está que los colegios, cuando llega un nuevo miembro, están en obligación de entregarle este código de ética para que sea aplicado a cabalidad. Por otra parte, establece que la federación y los colegios están obligados a enseñar toda la parte de la ética al futuro profesional de la psicología, y que debe, bajo juramento solemne, cumplir este código de ética.